conversando con Michael Penfold. Él es experto en políticas públicas, también investigador en economía política, bueno, y como decimos, de quienes van a los medios a opinar, opinador de oficio también, profesor universitario, profesor asociado de IESA. Bueno, Michael, hablábamos un poco del rol de la Fuerza Armada, y tú decías, antes de irnos a la pausa, que el gobierno hoy tiene, la coalición gobernante es cada vez más pequeña. Yo veo una coalición gobernante cada vez más pequeña, con unos problemas cada vez más grandes. Unos problemas económicos que los sobrepasa, que los desborda. Un problema social que es absolutamente importantísimo resolver, pero que tampoco saben exactamente cómo abordar porque está muy vinculado al tema económico. Y una crisis política e internacional que está generando una presión sobre el gobierno muy importante. Entonces, el tamaño del problema es gigante y el tamaño de la coalición es muy pequeño para el tamaño de ese problema. Eso quiere decir que el mundo, ese escenario en el que estamos viviendo actualmente, a mi juicio, es tremendamente incierto. Para ellos, en el sentido que ellos van a hacer un esfuerzo de aferrarse lo más que puedan al poder, y por otro lado, es incierto y es tremendamente inestable porque el tamaño de esos problemas son gigantes. Mira el tamaño de la crisis migratoria. Es decir, hoy en día, en el último año, han salido más de 1 millón de personas de Venezuela. Es decir, la presión migratoria sobre Colombia y Brasil plantea en este momento la crisis migratoria más importante que ha vivido el hemisferio occidental en el último siglo. Es decir, ni siquiera en Centroamérica durante la guerra civil. Entonces, o Y en sea, Europa, por ejemplo, con las migraciones producto de la situación política en los Balcanes, por ejemplo, ni siquiera. es que ya para muchos está llegando al nivel de Siria. O sea, de lo que fue la crisis migratoria en Siria, que tiene unas características muy distintas A la nuestra. a la crisis venezolana, porque aquí estamos allí hablando de un Un conflicto conflicto armado. civil, armado. En este caso estamos hablando de un conflicto político y económico muy importante, con unas consecuencias económicas muy importantes. Pero el impacto en términos de flujos de personas es muy grande. Entonces, yo veo, digamos, yo veo un país que tiene que enfrentar unos problemas que son complejos, que son difíciles de resolver, que necesitan capacidad técnica para resolverlo, que necesitan apoyo político y necesitan instituciones para poder garantizar que en el tiempo las soluciones que se implementen se mantengan. Ese es el reto. Ahora, ¿el gobierno lo puede resolver con una coalición política tan pequeña? No puede. Es decir, son problemas estructurales. ¿Y la oposición por sí sola, sin negociar, va a poder hacerlo? Tampoco. Probablemente tampoco. Entonces ese es el dilema en el que vivimos y hemos vivido en los últimos años Ahora, fíjate, permanentemente en el hablando de país. coaliciones, el gobierno tiene mucho tiempo que no suma nuevos aliados. Muchísimo tiempo, más bien ha perdido, pero sumar figuras o colectivos políticos o sociales, muy poco, o casi que nulo. Pero la oposición está dividida también, entonces su capacidad de unidad está limitada. Fíjate, por ejemplo, cómo el Frente Amplio quedó más o menos en el aparato, ¿no? Se quedó en una intención más que en una acción. Entonces, ciertamente es un escenario bastante complejo. ¿Qué posibilidad hay de que algún factor inesperado se cuele en el medio? Mira, como bien describes, tú tienes un gobierno que con 25% de popularidad trata de sostenerse a pesar de que la gente quiere que se vaya, que no se quede. Y tienes una oposición que en teoría debería poder capitalizar una población, 80% de la población que quiere un cambio y que no lo puede capitalizar porque básicamente está descoordinada, es decir, no logra coordinar ni sus estrategias ni aprende a jugar en distintos tipos de tableros para poder realmente llevar a Venezuela a un proceso de transición democrática de una manera ordenada. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que los venezolanos están empezando a defraudarse. Ocurre que el venezolano se empieza a sentir huérfano. Hay una imagen reciente de una señora que se fue de Venezuela, se fue a Colombia con su bebé, sola, sin marido, sin padres. Se fue a Colombia y no pudo integrarse al mercado laboral colombiano y regresó.
Y las declaraciones que ella daba en el puente Simón Bolívar sobre su situación y sobre sus miedos de volver a Venezuela reflejaban el dramatismo, a mi juicio, de alguien que se siente huérfano, que tiene miedo del futuro, porque no siente que ese liderazgo está respondiendo realmente a la magnitud de las necesidades de los problemas que estamos viviendo en Venezuela en materia de salud pública, en materia de alimentación, en materia de transporte público. Entonces, ahora, la oposición hasta ahora no ha podido responder a eso. ¿Por qué? Bueno, hay múltiples razones, porque lo que el gobierno mejor ha hecho, a mi juicio, políticamente es dividir a la oposición. Pero claro, ¿cómo lo hizo? Lo hizo inhabilitando, lo hizo abriendo juicios, incluso condenando a líderes políticos muy importantes en Venezuela, ilegalizando partidos, y eso genera una dificultad adicional para la oposición para lograr coordinarse. Pero la oposición también tiene una necesidad de entrar y proponer un plan, de decir claramente, esta es la ruta, más allá de cuál es la estrategia, la estrategia política, sustantivamente, ¿qué vamos a hacer para poder enfrentar los problemas que esa población está demandando y que requiere ser atendida inmediatamente? Claro, la oposición vive su propia tragedia. Sin embargo, también ha tenido jugadas importantes en el tablero, sobre todo en el tablero internacional, que se ha traducido, por ejemplo, en sanciones. Yo no quiero decir que las sanciones obedecen totalmente a la oposición, pero tiene un peso importante lo que ellos han hecho a escala internacional, ¿no? Yo creo que la presión internacional ha sido fundamental. Y la presión internacional apareció en Venezuela, sobre todo a partir del año pasado con las protestas ciudadanas. Es decir, a partir del surgimiento del descontento de la calle. Entonces, a partir de ahí es que hay un cambio muy importante en la visión internacional sobre la crisis venezolana. Ahora, esa presión internacional es fundamental, es una condición necesaria para poder realmente obligar, presionar para que se dé un paso político que permita una transición democrática en el país, que permita restaurar el Estado de Derecho, que permita restaurar la democracia y reconstruir a Venezuela. Ahora, eso no es suficiente. O sea, al final del día, este juego termina definiéndose también en Venezuela, en este tablero. Y ahí es donde está también la decisión de no participar, que la mayoría del llamado grupo de los cuatro, o de la MUD, pues, el llamado grupo de los cuatro, impulsó. ¿Hasta dónde esa decisión ha sido correcta a tu juicio? ¿Hasta dónde, por ejemplo, el impulso del Frente Amplio, contrapuesto a la acción electoral, terminó siendo un error o un acierto? Para mí es correcto etiquetar este proceso electoral del 20 de mayo como ilegítimo. Es decir, cuando uno analiza la legitimidad de ese proceso, desde su convocatoria, desde la aplicación de la ley, desde las condiciones políticas, en particular la ilegalización de dos partidos políticos en Venezuela, de la eliminación de la tarjeta de la MUD, tú ves eso desde el punto de vista, digamos, como análisis objetivo, frío, y no hay forma de reconocer ese proceso electoral como un proceso legítimo. Ahora, eso es distinto al tema del uso del voto, que es un instrumento, es un instrumento que puede ser un instrumento de movilización popular muy importante, alrededor del voto, como lo ha sido en el pasado en Venezuela incluso. Ahora, independientemente si tú decidas participar o no, el tema central es la capacidad de coordinación política. Y eso es un tema que pasa por la unidad. Entonces, yo veo que los distintos actores opositores pasan mucho tiempo peleándose entre ellos, incluso con actores, unos que fueron, otros que no fueron, y donde los temas sustantivos, donde los temas donde deberíamos tener consensos básicos, no están. Y al final eso hace que ese debate sobre el medio, si es votar o no es votar, termine magnificándose, se haga una especie de caja de resonancia que hace que, bueno, para felicidad del gobierno, al final los niveles de descoordinación sean tan grandes. Ahora, sin una oposición coordinada, es muy difícil, o al menos, digamos, no quiero decir muy difícil, pero es menos probable, mucho menos probable, que podamos ir en una ruta de transición que permita enfrentar esa crisis económica, enfrentar la emergencia social, reactivar el aparato productivo
y comenzar a construir las instituciones que Venezuela necesita. O sea, eso para mí es lo fundamental. Salvo que ocurra un milagro político, eso no va a ser posible antes del 20. Y cuidado si después del 21 va a ser también muy complicado, Bueno, yo sí creo una cosa, dependiendo del resultado, pero es muy importante ver la realidad, y la realidad es la realidad de la gente, obviamente. y lo que la gente está comunicando. Ujú. O sea, fíjate, es un país, 80% quiere cambio, 68% cree que Maduro no va a poder dar ese cambio, y en este momento ellos mismos creen que la oposición tampoco. Entonces es un país que también está buscando opciones, porque si no las consigue, la magnitud de la crisis económica, en particular de la hiperinflación, una inflación que en enero, en febrero y marzo, incluso abril, ha rondado entre el 60 y el 90% intermensual, es una inflación absolutamente pasmosa. Y eso va a marcar políticamente a Venezuela de una forma muy importante. Bueno, la parte final del programa precisamente la quiero dedicar a tus opiniones con respecto a lo que hay que hacer en materia económica, a las propuestas que hay para enfrentar la hiperinflación. Bueno, la política que ha mantenido el gobierno, las propuestas, por ejemplo, la dolarización o cualquier otro mecanismo que permita enfrentar la dolarización. Vamos a hablar de eso al regreso.